todo lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? En la anterior sesión, entonces, y los voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, Sí, licenciada. licenciada, sabe. Perfecto. Muy bien. Entonces, hemos empezado ya a hablar de los Incoterms. Pero antes de hablar de los Incoterms, hemos entrado a ver ya de manera preliminar la carta de crédito, ¿no? Y ni tan preliminar porque hemos hablado más bastante sobre la carta de crédito. Lo que nos interesaba saber de la carta de crédito era sobre todo tener presente que estamos hablando de una operación de comercio internacional. Hay dos agentes, personas en distintos países, ¿no es cierto? Y sus bancos operando en esas dos distintas legislaciones, ¿no? En esos dos distintos países, ¿no? Y lo que nos interesaba ahí era ese documento pro forma o ese contrato de compra-venta internacional, ese compromiso entre comprador y vendedor, ese compromiso entre importador y exportador, en el que se comprometen a entregar una determinada mercadería en determinadas condiciones, ¿no es cierto? Y esas condiciones vienen fijadas por lo que son los Incoterms, ¿no? Entonces, estos Incoterms los que hacen es delimitar la responsabilidad de las partes en esta operación de comercio internacional, ¿no? Entonces es por eso que en la diapositiva que ustedes ven ahora, ahí se señala, ¿no? Que el objetivo del Incoterm es establecer una serie de reglas internacionales para su aplicación, cumplimiento y control a través de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es la que ha instituido los Incoterms y la que periódicamente va revisando los Incoterms, ¿no? Entonces actualmente estamos ahí con los Incoterms 2020. Y lo que se evita, hemos dicho, son vacíos, dudas y fallas. Y este es un documento vivo, porque en la medida que se va ejecutando el comercio y se van presentando problemas novedosos, por así decirlos, se revisan los Incoterms, se los va ajustando, o cuando de pronto se ven confusiones o hay algunos Incoterms que no se usan o ya están tal vez cubiertos en otros Incoterms, entonces se los van revisando. De ahí que en esta última revisión ya se haya reducido, ¿no es cierto? Se han reducido el número de los Incoterms. Entonces, lo que se busca, como dijimos, y ahí en el segundo punto lo pueden ver, es uniformizar los distintos usos y costumbres en la práctica del comercio internacional, ¿no? Entonces, como decíamos, instituciones importantes como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? Depende de Naciones Unidas, ¿no? Buscan favorecer el comercio. Y habíamos dicho que no solamente buscan favorecer el comercio de una manera solamente privada y con ánimo de lucro, como podría ser en el caso de la Cámara de Comercio Internacional, que sobre todo representa intereses privados, ¿no? Sino que ya el componente de la Organización Mundial del Comercio, desde la ONU, ya busca favorecer un intercambio de bienes en favor de los distintos estados y de la población en su conjunto, ¿no? Y además favorecer ese comercio justo, ¿cierto? Evitar injusticias, evitar explotación o el sonsacar a una de las partes, o que los mismos productos que se estén comerciando, ¿no es cierto?, vengan de una fuente dudosa o de una fuente que traiga consigo en su elaboración explotación, esclavitud o vulneración de normas, ir en contra del medio ambiente, qué sé yo. Y el alcance, como les decía al principio, es limitar los derechos y obligaciones de las partes en todo contrato de compra-venta, ¿cierto? Sobre todo en lo que tiene que ver con los tangibles, pero con el advenimiento de avances de la tecnología digital, software, servicios, qué sé yo, trabajo remoto, entonces ya como las normativas ya están empezando a recoger también este tipo de actividad comercial también, ¿no? Que también traspasa fronteras, como hemos visto, ¿no? Entonces ahí está la última versión, 2020. Y referencialmente, a ver, vamos a ver, creo que no puedo avanzar de aquí, o sí puedo avanzar de aquí. Ahí está. Se ve la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, empezamos ya a ver, luego de conversar sobre la carta de crédito, comenzamos a ver los distintos Incoterms, ¿no? Entonces, hemos visto, así de manera preliminar, los Incoterms 2000, ¿no es cierto? Que ahí hay partidas de ahí el grupo E, que es solamente salida, luego transporte impago, transporte pagado y de llegada, ¿no es cierto?
como hemos visto, la responsabilidad del exportador como que va avanzando a medida que vamos avanzando en las categorías, ¿no? Y de ahí hemos comparado ya con los Incoterms del 2010, que son prácticamente diferencias muy, muy leves que al que le interese las puede revisar respecto a las del 2020. En el internet tal vez van a encontrar, seguro van a encontrar muchos de estos temas. Les recomiendo que entren a la página web de la Cámara de Comercio Internacional, a los que les interese ahondar un poco más en este tema. Entonces aquí en este gráfico, muy parecido al anterior, solamente que este está más elaborado y más bonito, ¿cierto? Podemos ver aquí la partida E de XWorks en fábrica, ¿no? Y aquí están la partida libre de transporte, ¿no? Entonces aquí está incluye el transporte. Aquí está el carriage, ¿no es cierto? Perdón, aquí está el costo y el flete. Aquí está el costo y el flete. Y aquí es el costo, inclusive el embarque. El embarque, porque este es free carrier, ¿no? Entonces libre el transportista. Este es al lado del barco, en el puerto, puesto en el puerto, y este ya es on board. Eso quiere decir que ya te cargan encima el container o tus paquetes ahí en el barco, ¿no es cierto? Cuando sucede esto, ya te dan ahí este documento importante que es el Bill of Lading, ¿no es cierto? El conocimiento de embarque. Y aquí está el transporte pagado con seguros inclusive, y finalmente los delivered, los entregados, ¿no? Estos ya que prácticamente ya llegan a destino, ¿no? Este DDP que inclusive ya te pagan ahí, entregado con los derechos pagados, ¿no? Con los aranceles pagados, ¿no? Y por ahí había una pregunta, ya que recuerdo, de una compañera que hablaba del forwarder, ¿no es cierto? Entonces, he conversado ahí con mi contacto en aduanas, le he preguntado el tema del forwarder. Y efectivamente, el forwarder es el no limitativo, pero principalmente el agente despachante de aduana, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros estamos, por decirles algo, sobre todo a la persona que me preguntó, que no me acuerdo quién era, pero si estamos trabajando, por decirles algo, XWorks, ¿no? Entonces, si trabajamos XWorks, la persona que te va a encargar, si tú eres importador, porque termina aquí la responsabilidad del vendedor en fábrica. La persona que te ayuda a realizar todo este trámite de importación, ¿no es cierto? Que te va a ayudar un poquito a manejar la logística del transporte, qué sé yo, ese es el forwarder, ¿ya? Para aclarar esa duda que había. Bueno, y tenemos, como les decía, el delivery, ¿no? Que estas son ya las categorías, las partidas en las que ya la mercadería, la responsabilidad del vendedor recién termina casi en destino, ¿no es cierto? Aquí en la terminal, aquí entregado en un determinado punto acordado y aquí ya con inclusive derechos pagados, ¿no es cierto? Entonces, que decíamos es como cuando ya te entregan en tu casa, ya con todo pagado. Como cuando compras por Amazon, si alguien ha comprado de Amazon o eBay alguna vez, ¿no? Entonces, es eso. Y hemos hablado también ya sobre, bueno, ahí acaba la primera parte de la presentación y hemos entrado un poquito más a ahondar sobre las distintas formas de pago o medios de pago internacional. Y hemos empezado ya a aclarar cuál es la diferencia y en qué circunstancias preferimos una en vez de otra. Y todo está relacionado sobre todo al grado de confianza y al riesgo que implica esta operación de importación o exportación, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos queremos estar más protegidos que en otros, entonces vamos a optar por uno u otro medio de pago. Entonces, hemos dicho que el medio de pago internacional más seguro es la carta de crédito. Le sigue en seguridad la cobranza documentaria. De ahí la que menos segura ya viene la transferencia, ¿no es cierto? La transferencia directa, que es la menos segura, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de confianza que ya tenemos, hemos hablado de algunos ejemplitos, qué sé yo, entonces ya estamos en uno u otro lado de la ecuación y nosotros preferiremos uno u otro medio de pago. ¿Alguna consulta hasta ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Pamela. Más que consulta, yo quería comentar, de una manera de comentario, ¿no? Mi esposo se dedica a la importación de medicamentos, no medicamentos, sino, ¿cómo se llama esto? Material dental. Entonces yo le pregunto. Ya, importa material dental. Entonces yo le estaba preguntando, charlando con él
justamente lo que hemos visto en la clase. Y yo le preguntaba a él cómo él hace sus pagos, ¿no? Y él me dice que él tienen allá en frontera, tienen una persona que se dedica al cambio de divisas. Ya la señora ya es conocida. Ya, claro. Entonces, le depositan a ella el dinero y ella, como está en frontera, ya trabajan varios años también. Aquí viene lo que es el tema de confianza, ¿no? Por supuesto. Entonces, le depositan a ella y ella, como está en frontera, pasa al lado brasilero y hace el depósito que corresponde a la fábrica. Ah, ya. Esa es una forma de las que hacen. Claro, claro, claro. Esa es una forma, entonces, de la manera como está trabajando, entonces, tal vez no está importando formalmente. Puede ser, es altamente probable que no esté importando formalmente. Empezando con los trámites, porque ha ido a La Paz varias veces a GEMET, porque tienen que traer con autorización ciertos productos. Entonces ellos ya hace tiempito que yo lo he escuchado que él está con ese trámite, ¿no? Claro. Para que ya traigan todo formalmente, ¿no? Sí, porque yo les comento ya, y aquí ya estamos sin querer queriendo entrando un poquito más a detalle. Te piden, cuando ya se está trabajando temas de importación, te piden el respaldo del pago. Y te piden, lo que le llaman ahí vulgarmente la bancarización, pero en realidad es el respaldo bancario del pago, ¿no? Entonces, en el caso de una transferencia directa, entonces te piden la transferencia, ¿no es cierto? En el caso de una carta de crédito, te piden el pago o la misma carta de crédito. Entonces, Incluso me estaba comentando igual mi esposo que dice que ellos hacen el pago ahora, ¿no? Del 50% para que la fábrica le fabrique el empieza a pedido, ¿no? fabricar, de acuerdo. Sí, suele pasar eso. Y el otro 50% al momento de ellos ya entregar y ellos lo despachan, incluso ya tienen su transportadora que lo lleva a fronteras. Y en fronteras Esos son los piloteros que les llaman, ¿no? Que llegan a frontera y algunos inclusive traspasan la frontera, ¿no? Ya conocen sus caminos, sus vías, ya lo tienen todo charlado. Entonces entran y salen con la mercadería, ¿no es cierto? Inclusive hay personas que realizan importaciones bajo varios nombres diferentes. O sea, ni siquiera la mercadería está identificada con el beneficiario real, sino que son personas que se dedican, inclusive los mismos piloteros, a veces la mercadería a nombre de los mismos piloteros, qué sé yo, y a veces los piloteros consolidan mercadería. Entonces, por ejemplo, del Brasil, esta persona que trae insumos dentales, entonces también traen, digamos, repuestos de auto, también traen chocolates, por decir algo, ¿no? Entonces llenan un camión y en el otro lado los están esperando ahí todos los distintos beneficiarios de esa mercadería, ¿no? Entonces, eso ya en términos bancarios es bien difícil luego justificar o evaluar el créditos, porque cuando se les pide el respaldo de su actividad comercial, entonces dice, ay, pero tráeme tus pólizas de importación. Entonces de pronto vienen las pólizas de importación. Uno, puede ser que no hay. Y dos, si hay, están a nombre del pilotero, a nombre de terceras personas, todo un chenco, ¿no? Entonces, no sirve. Entonces, entonces, ¿cómo haces las transferencias? No, es que le pago directamente, pero ¿cómo le pagas directamente? No, es que yo voy, viajo, o mandamos al Beni y del Beni una persona va, cruza y paga, ¿no? Entonces, inclusive se van gente, los que traen de la China, de Chile, se van a Iquique y ahí ya hacen todo, digamos, ¿no? Ahí pagan, ahí hacen todo. A veces ni usan la banca boliviana, usan la banca chilena, ¿no? Mantienen el negocio, ¿no? Es un tema complicado, es un tema complicado. Pero bueno, no nos interesa, más nos interesa el tema formal, nos interesa formalizar esta actividad y que nosotros podamos participar de ese negocio de importaciones, ¿no? Entonces, hay alicientes, hay alicientes. Por ejemplo, estas personas que trabajan al margen de la banca tienen un límite en su actividad, porque si quieren empezar a importar más, no tienen, o sea, tendrían que prestarse más, reinvertir su capital, entonces hay una limitación. En cambio, si tú tienes todos tus documentos legales y quisieras de pronto doblar tu importación, si tienes ese respaldo, se te puede abrir una línea de crédito en el banco, ¿no es cierto? Y con esa línea de crédito, ¡pum!, de inmediato puedes empezar a
a pedir el doble de volumen de importaciones y tener un crecimiento ya mucho más elevado, y ahí ya el cielo es el límite, ¿no es cierto? Ya tu capacidad de ventas, que es el límite, ¿no? A eso deberíamos apuntar. Eso me estaba diciendo mi esposo, que ellos ya están en proceso de formalizarlo ya todo, porque ellos Excelente, excelente. de que es mucho el riesgo que corren, ¿no? Es mucho riesgo, es mucho riesgo. Igual a tiempo de formalizar, también es recomendable hacerlo gradualmente, ¿no? Porque de pronto te formalizas así tú al 100%, a veces puedes saltar y puedes decir, ah, pero si tú eras grande y ya ves los anteriores años cómo has hecho, ¿no? Entonces digamos, ahí es de estructurar un esquema, digamos, empezar a 30, 60 y el tercer año ya al 100%, ¿no? O por lo menos 50-50, digamos, ¿no? Para no llamar la atención mucho. ¿Alguna otra consulta, comentario? Entonces voy a abrir la presentación y vamos a continuar avanzando materia. Aquí estamos, ya, perfecto. Y que abra esto. Perfecto. Ya. Presentación con diapositiva. Ya. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, estamos aquí. Les vuelvo a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí, Licen. Perfecto, perfecto. Entonces, siguiendo lo que habíamos visto la anterior clase, ¿no? Entonces, tenemos ahí el esquema de la carta de crédito, ¿no? Entonces, hemos dicho que la carta de crédito es el medio de pago más seguro porque están de por medio la promesa del banco de pago. Además, es una promesa, en el caso de las cartas de crédito, irrevocable, ¿no es cierto? Irrevocable. Entonces, quiere decir que una vez abierta la carta de crédito, ya no puedes echarte marcha atrás, ya no puedes decir, ah, no, no, ¿sabes qué? Mejor ya no, no. Ya está abierta, el otro con esa seguridad de que exportando le van a pagar, va a exportar, ¿no? Si tú te arrepientes después, ya complicado, o sea, complicado, complicado. Tendrías que dejarla sin efecto, coordinar con él. Si el exportador le da la gana y te dice, no, no, ya se ha abierto, ni modo, él exporta y tú la pagas, no hay, ¿no? La otra modalidad es la carta de crédito revocable. O sea, quiere decir que ahí sí, en algún momento tú puedes parar y decir, no, no se pague, ¿no? Pero obviamente nadie quiere utilizar eso, ¿no? Como les digo, el 99.9% de las cartas de crédito son irrevocables, ¿no? Y ahí está el banco del importador. El importador se acerca a su banco local, pide abrir la carta de crédito en favor del exportador. Entonces, el banco local se comunica con el banco de destino en la China. Entonces, ese banco en la China lo contacta, obviamente si estamos hablando de un exportador chino, si estamos hablando de un exportador colombiano, entonces con un banco colombiano y así. Entonces el banco en Colombia, perdón, en la China agarra, se comunica con el exportador y le dice, señor, estamos abriendo la carta de crédito, así que está usted avisado, es por esto, esto y esto. Y el otro agarra y dice, ah, sí, 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 claro, me acuerdo, me dijo que íbamos a abrir la carta de crédito, perfecto, entonces me pongo las pinas y exporto. Agarra, exporta, lleva los documentos, ahí en la flechita 3B, lleva los documentos al banco, dice, ahí está los documentos de lo que he exportado en las condiciones que me han pedido. El banco dice, ah, sí, perfecto, le avisa al banco importador, le manda los documentos y el banco importador recibe los documentos, los revisa, los coteja y dice, ah, sí, efectivamente todo está bien, entonces tenemos que pagar. Y pum, le paga al banco exportador, el banco exportador le paga al exportador. Y luego el banco importador le dice, muy bien, han llegado los documentos, está todo ok, ya hemos pagado, entonces por favor, páguenos, aquí están sus documentos, ¿no? Entonces, el importador, si es bajo línea, directamente ya paga nomás el banco local y le entrega nomás ya los documentos al importador. Pero si le hubiera pedido que tenga los fondos en cuenta o que pague en algún otro momento después, le dice, ya han llegado los documentos, págueme, paga, y le entregan los documentos. Entonces el importador solamente le queda esperar a que llegue la mercadería y cuando llega la mercadería con sus documentos la interna y ya empieza a disponer de ella, ¿no es cierto? Ese es básicamente el esquema de lo que es la carta de crédito. En el caso del crédito documentario, ¿no es cierto?
el esquema y las partes son básicamente las mismas, pero la gran diferencia está en que ya no hay ese compromiso de los bancos de pagar. Ahí el banco solamente va a hacer la gestión de cobranza, nada más. Es decir, el exportador va a decir, por favor, cobrame estos documentos, en la línea 3B, y el banco de la China los va a mandar al banco en Bolivia y decir, señores, por favor, ubicarlo al importador. Mi cliente, te estoy mandando tus documentos por encargo de mi cliente para que le cobres. Entonces, el banco aquí en Bolivia va a decir, ok, fulanito de tal, aquí están los documentos de lo que has comprado, paga. Y ahí fulanito, si obra de buena fe, que eso se espera en el comercio internacional, va a pagar, ¿no? Agarra, te paga, recibe el banco importador el pago, se lo manda al banco en la China y el banco de la China le entrega su platita al exportador, ¿no? Ahora, si el importador no quiere pagar y va al banco y dice, dame los documentos, el banco va a decir, no, primero me pagas y te doy los documentos. No voy a pagar, antes, olvídate los documentos. Y ahí queda, ¿no? Pero de todas maneras es un perjuicio para el exportador, ¿no es cierto? Que ya ha exportado, ¿no? Obviamente lo que suele pasar es que el importador sí vaya a recoger los documentos. A veces se atrasa un poquito, hay que llamar un par de veces, pero no es que no quiera recoger, sino es que tal vez está reuniendo la liquidez, la platita para poder recoger los documentos, ¿no? Por ejemplo, el caso, yo conozco un caso de la vida real, una persona que importaba canela de la India, grandes cantidades de canela, y como tenía ya una relación de bastantes años con su proveedor, pues ya manejaban todo a través de crédito documentario, entonces periódicamente iban llegando ahí los documentos y este cliente había que llamar, había que ir a buscarlos unos 3, 4 veces, pero él se ha atrasado un poquito porque estaba ahí moviendo el negocio, ¿no es cierto? Reuniendo la platita para juntar y pagar la siguiente partida, ¿no? Pero lo hacía, eventualmente lo hacía, y así ha venido trabajando años con mucho éxito, ¿no? Para ambas partes, ¿no? Lógicamente, si el otro se cansa en algún momento, ya le deja de mandar así, ¿no? Vuelve al esquema de la carta de crédito. Y finalmente tenemos el tema de la transferencia directa, que también nos sirve este gráfico, pero ahí es mucho más sencillo, ¿no es cierto? El importador agarra y le dice, va aquí al banco en Bolivia y le dice, ¿sabes qué? Necesito una transferencia directa, que le pagues la cuenta de esta empresa o de esta persona por la importación que estoy haciendo. Entonces, y todo se hace vía SWIFT, ¿no es cierto? Por ese sistema especial entre los bancos. Entonces, el banco importador aquí en Bolivia, perdón, claro, el banco del importador aquí en Bolivia, digamos el banco mercantil, agarra, manda un SWIFT al ICBC, digamos, en la China, que es un banco grande, y el ICBC agarra y lo contacta al exportador, le dice, aquí está, ha llegado la plata a tu cuenta. Entonces, el otro agarra, va, ya, qué bueno, revisa que está la plata en su cuenta, y pum, manda los documentos. Depende cómo hayan trabajado. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, entonces, antes de pasar a otra diapositiva. Entonces, por todo lo que hemos hablado y recordando un poco los temas de operaciones bancarias. La carta de crédito es una operación ¿de qué tipo sería la carta de crédito? ¿Una operación de qué tipo va dentro de la clasificación de las operaciones bancarias? Como les digo, estamos yendo de lo más fácil a lo un poco más complejo. No es difícil, como les decía, no solamente es complejo nada más. Entonces, a ver, vamos a ver. Mariela. Creo que no está Mariela. Olivia. Sí, licenciado, buenas noches. Olivia, ¿cómo estás? Entonces, de acuerdo a la clasificación de las operaciones bancarias, digamos, la carta de crédito sería una operación de qué tipo, crees? Bueno, sería una forma de pago, ¿no? Es una forma de pago. A ver, vamos a recordar un poquito la clasificación de las operaciones bancarias. Tenemos por un lado las operaciones activas, las operaciones pasivas, las operaciones contingentes o de riesgo condicionado, tenemos las operaciones de gestión, comisión, tenemos las operaciones de servicio
Y una categoría muy aparte, no sé cómo les han enseñado, pero hay una categoría aparte que son operaciones especiales, porque no las podemos clasificar así perfectamente en esas otras categorías, que es como nuestro cajoncito donde guardamos pañuelos, relojes, bufandas, todo. Entonces, pero dentro de esas 5 principales categorías, ¿dónde crees que está la carta de crédito? Bueno, si en la carta de crédito se estipula que a la llegada de la mercancía, sí o sí el banco debe realizar el pago, sería un activo. Una operación activa. Tu razonamiento está bueno hasta cierto punto, está bueno hasta cierto punto. Ahorita vamos a aclarar, ahorita vamos a responder totalmente la pregunta. A ver, vamos a pasar ahora con Jenny. Jenny. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jenny. Eh, A ver, ah, ¿qué dices tú? ¿Dónde está la carta de crédito en la clasificación de las operaciones bancarias? no sé si estoy bien, pueden ser obligaciones en este caso. Estoy buscando justamente el plan de cuentas. Ya. No busques en el plan de cuentas. Dentro de la clasificación de las operaciones bancarias, operaciones activas, pasivas, riesgo condicionado, gestión, comisión de servicio. Ahí, ¿dónde pondrías las operaciones de carta de crédito? Como Nick, si, tal vez estoy equivocada, pero sería en este caso en gestión de comisión de servicio, porque estamos ofreciendo nosotros una intermediación. Ah, ya tiene parte de servicio, pero vamos a seguir recogiendo opiniones. Ya, muchas gracias. Está ahí, está bien. Lady. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lady. ¿Tú qué dices? ¿Qué tipo de operación es la carta de crédito? De transacciones también. Pero de transacciones, ¿dentro de qué categoría de las que estábamos hablando? De esas 5 categorías, ¿dónde la pondrías? De pagos. Puede ser. No, ahorita estamos hablando, creo que recién te has enganchado, Lady, ¿o qué estabas haciendo? Te he pescado, te he pescado. Estás viendo tu novela mientras estás pasando clases. Es que No. me llaman. Escúchame, Lady, escúchame. Tenemos 5 categorías de operación. Ya tenemos operaciones activas, pasivas, de riesgo condicionado, de gestión, comisión, de servicios. Y hay otras operaciones especiales, pero no está ahí. Dentro de estas 5 que te he dicho, ¿dónde crees que esté la carta de crédito? A ver, así, a la suerte, a la suerte, dale, por ahí le chuntas, a ver, vamos a ver, dale. ¿Qué dice la intuición? ¿Qué Sí, te dice buenas la intuición? noches. Buenas noches. ¿Quién está ahí? ¿Quién quiere participar? Vanessa le habla. Vanessa. Ya, Vanessa, a ver, vamos ya Si están no me, todos atentos, ya hay por lo menos 4 personas bien atentas a lo que si vamos a no me responder. equivoco, estaría dentro de las contingentes o las De acuerdo, así es. condicionadas. Así es. La carta de crédito está dentro de las operaciones contingentes o de riesgo condicionado. Ahora, ¿por qué? Porque en las operaciones contingentes o de riesgo condicionado no hay una entrega inmediata de dinero. No es que suscribes el contrato, perfeccionas garantía y ¡pay! Te entregan directamente el dinero, sino que si el exportador cumple determinadas condiciones, de mediar ciertas condiciones, recién se realiza el pago. Entonces es una operación de riesgo condicionado. Ahora, una vez que se ha cumplido la condición y se realiza el pago, ¿no es cierto? Si es que hay crédito de por medio, financiamiento del banco a través de una línea de crédito o de un crédito sencillo, ya deviene, es así recién en una operación activa, en un préstamo, un crédito normal, ¿no? Recién. Pero puede ser que la operación nunca llegue a pagarse. Puede ser que la carta de crédito quede ahí, ¿no es cierto? Nunca hubo pago, no se cumplió con la condición, no se paga. Pero mientras estuvo vigente la carta de crédito, porque las cartas de crédito tienen una vigencia, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Entonces, mientras estuvo vigente, el banco sí estaba obligado. El banco ha prestado su respaldo, su garantía de que se iba a pagar.
Ahora, de que se vaya a pagar o no, ya depende del comportamiento, en este caso, sobre todo del exportador, ¿cierto? Entonces, nace como una operación contingente o de riesgo condicionado. Esa es la carta de crédito. En esa categoría de operaciones está. Y después, si hay un financiamiento de por medio para su pago, ya deviene en una operación activa. Ahora, puede ser que el cliente ni siquiera necesite financiamiento, que la platita esté en su cuenta. Como en nuestro caso, ¿no es cierto? Vamos a pagar esas 40 computadoras, $20,000, y esa plata está en nuestra cuenta. No hay financiamiento. Se queda puramente en una operación de contingente, ¿no? Riesgo condicionado. Que eso es. La carta de crédito es una operación contingente de riesgo condicionado. Ya de que haya o no después financiamiento, ya es otra historia. Y el financiamiento, ese sí, ya es una operación activa. ¿Alguna consulta hasta ahí o eso ha quedado claro? No. ¿Alguna consulta? Ya, entonces continuemos. Ahora, la operación de la cobranza documentaria. Ahora vamos a hablar de la cobranza documentaria. Pues, cobranza documentaria, Yesenia. Yesenia. ¿Está Yesenia? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches. Yesenia, ¿tú qué dices? ¿Qué tipo de operación es la cobranza documentaria? Dentro de esa categoría de operaciones bancarias que tenemos, ¿dónde estaría la cobranza documentaria? Igual, haz volar tu intuición, ¿Qué te dice tu intuición? ¿Podría ser igual a de contingente? Contingente. Ujú. No, no es, en este caso no es contingente. No es contingente. O sea que no juegues lotería esta semana. Esta semana no, por favor. La siguiente sí. No, mentira. Vamos a estar atentos entonces a la siguiente respuesta. Atentos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Adriana. Adriana. Dicen, tengo Adriana. Adriana. listen, estoy teniendo problemas con mi micrófono. Ay, 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 ahora sí se te escucha bien. Adriana, ¿qué dices? ¿Qué tipo de operación sería la cobranza documentaria? Mm, no sabría bien, listen, la verdad. No te preocupes, no te preocupes. Igual, quédate atenta porque ahorita vamos a hablar igual que en el caso de la carta de crédito, vamos a dilucidar qué tipo de operaciones. Guido. ¿Estaba Guido o Guido era la persona que... No me acuerdo. Luz, ahí está Luz. A ver, Luz quiere participar. Adelante, Luz. ¿Sería servicios por comisión? Ya, de gestión y comisión, gestión. Ya, sí. La cobranza documentaria es una operación de gestión-comisión, ¿no? Por la gestión que está realizando el banco, ¿no es cierto? Por la gestión que está realizando el banco, está cobrando. El banco está realizando, ¿qué gestión? Una gestión de cobranza. Está recibiendo esos documentos en cobranza para que los cobres. Pero el banco no se está obligando a nada. No se está obligando a una operación contingente, si es que cumplen condiciones, nada. El banco solamente va a cobrar, si le pagan bien y si no le pagan también. No le afecta en nada, ¿no es cierto? No está comprometiendo sus recursos, no está comprometiendo su aval tampoco, solamente está prestando una gestión a través de su departamento COMEX y por esa gestión te está cobrando, ¿no es cierto? Así es, te está cobrando una comisión. Entonces, es una operación de gestión-comisión. Perfecto. Y la transferencia sería una operación ¿de qué tipo? A ver, Melanie. ¿Qué dices, Melanie? A ver, La transferencia directa sería una operación
De comisión igual tal vez podría ser. Igual, sí, es igual, una operación de gestión, comisión. Está realizando una gestión. El banco igual no está ahí poniendo su aval, nada. O sea, tú estás usando tu plata, ¿no es cierto? Tú estás yendo, nosotros estamos diciendo estos 20.000, mandarlos a la China y esos 20.000 no nos los está prestando el banco, ¿no es cierto? O sea, nosotros le estamos dando los 20.000 y él está mandando la plata afuera y por mandar la plata nos está cobrando. Es una operación de gestión comisión. Perfecto, muy bien. Ya, entonces vamos avanzando y continuaremos. Entonces empezamos a hablar de las modalidades de las variedades de cartas de crédito, ¿no? Entonces aquí habíamos hablado ya sobre a la vista o diferida. Entonces este tema de a la vista o diferida nos estamos refiriendo a los documentos, ¿no es cierto? A cuándo se realiza el pago, a la vista de los documentos o diferida. O quiere decir, llegan los documentos y se difiere el pago. A eso se está refiriendo. Entonces, a la vista quiere decir que llegan los documentos y yo tengo que pagar la carta de crédito, ¿no es cierto? Y en el caso de la diferida, con diferimiento, quiere decir que llegan los documentos y a partir de que lleguen los documentos, yo recién, digamos que sea 60 días, diferida a 60 días o a 90 días o 180 días, yo recién pago cuando pase ese diferimiento, ¿no? Entonces llegan los documentos, digamos que sea 180 días, pasan los 180 días y recién se paga, ¿no? Ahora, puede ser y suele ocurrir que sea un poquito medio mixta, ¿no? O sea que llegan los documentos y ahí pagas el 50% y el otro 50% sea diferida a 180 días. Puede ocurrir. Y hemos comenzado a hablar un poquito de eso la anterior sesión, ¿no? Decíamos que esto es a manera de dar una ayuda al importador, ¿no es cierto? Ya sea porque ya lo conocemos, trabajamos con él sin problemas, o porque queremos engancharlo en nuestro negocio, ¿no? Queremos que nos compre, tal vez no nos ha comprado antes, y esta sea una manera de convencerlo para que empiece a trabajar con nosotros, ¿no? Luego tenemos esa categoría ahí de revocable o irrevocable, que eso ya también lo hemos conversado, ¿no? En el caso de revocable quiere decir que se puede dar marcha atrás. Una vez abierta, entonces se la puede cancelar y queda en nada. Y irrevocable quiere decir que ya se ha abierto, no hay marcha atrás. Entonces, por este mismo motivo y como siendo un medio de pago del más seguro, es que generalmente es irrevocable. Generalmente es irrevocable, ¿no? Y tenemos el tema de transferible o intransferible, ¿no? Ahora esto quiere decir que se puede transferir la carta de crédito a otra persona, ¿no? Puede haber otra persona que reciba la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, esto se utiliza sobre todo cuando se funge de intermediario, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, yo estoy haciendo de intermediario en la compra de una mercadería, entonces no quiero que se sepa quién es el verdadero exportador, ¿no es cierto? O sea, no quiero perder ese mi negocio, esa mi ventaja competitiva, ¿no? Entonces no quiero que sepas de dónde yo saco esta mercadería que cada año o cada 3 meses te estoy mandando. Entonces lo hago a través de una carta de crédito transferible, ¿no? Cosa de que tú estés operando directamente conmigo, ¿no es cierto? Y tú como importador recibes, pero no sabes exactamente la identidad de la persona que de verdad te ha mandado la mercadería, está exportando la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, no pierdes esa tu calidad de intermediario, ¿no? Sobre todo en esos casos. Y tenemos la cláusula verde y cláusula roja, ¿no es cierto? Que esto está asociado a temas cuando sí se permite que se te pague, se abre la carta de crédito y aceptas que se pague antes de que tú mandes los documentos. Y esto se utiliza en algunos rubros y en algunas circunstancias cuando te interesa financiar a tu proveedor. Ya de ahí de frente te interesa financiar la producción de determinado insumo, de determinada materia prima, de determinada mercadería, ¿no? Entonces, ya sea porque es una mercadería muy escasa o porque es un tema muy especial
o esas son las condiciones pactadas por un tema de exclusividad, qué sé yo, ¿no? Obviamente también requieren mucha confianza, ¿no es cierto? Porque a través de esta carta de crédito, o sea, tú no solamente estás asegurando que vas a pagar, sino que estás pagando, ¿no es cierto?, por adelantado, ¿no? A veces no todo, a veces una parte del precio, pero estás pagando una parte del precio por adelantado, ¿no? Entonces tú estás pagándole por adelantado al exportador. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí? A ver, vamos a revisar el chat un poquito. Estoy viendo que hay unas cosas. El chat tal vez está relacionado a las preguntas que hemos hecho antes. Vamos a ver. Eso también, bueno, ahí están personas con problemas de conexión. Ya, vamos a ver. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, entonces Lice, va. buenas noches. Buenas noches. Lice, quisiera que me vuelva a repetir eso sobre lo de a la vista o diferida. Claro que sí. Cuando hablamos de a la vista o diferida, estamos hablando sobre todo de cuándo se va a realizar el pago. Si se va a realizar el pago a la vista o si ese pago va a ser diferido. Entonces, ¿cómo se computan los tiempos para saber cuándo pagar? A la vista quiere decir a la vista de los documentos, cuando yo veo los documentos, cuando llegan los documentos. Entonces, si es a la vista, quiere decir que llegan los documentos y tengo que pagar. Entonces, en nuestro ejemplito de que nosotros estábamos importando las 40 computadoras, hemos abierto una carta de crédito por $20,000. Entonces, llegan los documentos de las 40 computadoras, el banco nos llama y nos dice, ahí están llegados los documentos. Entonces, tenemos que ir a pagar. Pagamos y nos entregan los documentos. Cuando es diferida, quiere decir que nos llegan los documentos, ¿no? Y dice 90 días vista. Eso quiere decir que tal vez no tengamos que pagar nada en ese momento. Puede ser medio mixta, ¿no? Puede ser que, digamos, se haya acordado. Esto se acuerda. Esto está previamente acordado, por si acaso, entre las partes. No se decide ese rato o se negocia ese rato. Esto se negocia de antemano. Estas condiciones, todas estas condiciones que hemos visto, ya se han negociado de antemano y ya están plasmadas en el contrato de carta de crédito, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la vista diferida. Entonces, puede ser que en el caso de diferida hayamos diferido el pago, que hayamos negociado que cuando lleguen los documentos le vamos a pagar el 50% y el otro 50% le vamos a pagar 180 días vista. O sea, llegan los documentos, vista, 50%, le pagamos $10,000 y los otros 10,000 de aquí a 180 días. Calculamos 180 días a partir de ahora. Decimos, por ejemplo, en noviembre recién te pago el otro 50%, ¿no? Cuando se cumplan los 180 días. ¿Ok? Ahora sí está más claro. Sí, Lice, gracias. ¿Alguna otra consulta? Lice, en la cláusula verde y roja, ¿la verde y la roja es lo mismo? ¿Significan lo mismo? No, no significan lo mismo. En la cláusula verde y roja, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es estamos habilitando un pago anticipado inclusive. En vez de que a nosotros nos den crédito cuando importamos, nosotros como importadores le estamos dando crédito a nuestro proveedor. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, digamos que lo estamos haciendo a través de cláusula roja verde. Entonces, nosotros agarramos y decimos, el chinito nos dice, Uta, ¿sabes qué? Estoy medio fregado, estoy a full capacidad, no puedo fabricarte tus 40 máquinas. Nosotros, como nos interesa ese precio y esas máquinas y que estén a tiempo, entonces decimos, ¿sabes qué? No te preocupes. Y digamos que ya hemos trabajado años con él, entonces decimos, ¿sabes qué? Confío en ti. Entonces, porque pues si me está faltando capital operativo para producir tus máquinas, entonces agarra, no hay problema. Te estoy mandando $10,000, vamos a negociar la carta de crédito con cláusula verde de $10,000, entonces ni bien se abra la carta de crédito antes de que lleguen los documentos, solamente con abriendo le avisan y le pagan $10,000. Entonces él recibe esos $10,000 y comienza a producir las computadoras, nos las manda y recién cuando lleguen los documentos le pagamos los otros $10,000 que faltan. Ahora sí, ¿se entiende un poco más?
Interesante, ¿no? Es bien interesante el tema de comercio exterior y de carta de crédito. Es muy interesante, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, se pueden ver temas de embarques parciales, si se permite o no embarque parcial, ¿no? Y es más, las cartas de crédito contienen también un campo en el que además se compromete la persona a embarcar hasta determinada fecha. No me sirve, si pasa esa fecha, no me sirve, ¿no es cierto? Entonces, el embarque tiene que estar hasta esta fecha, ¿no? Y puede permitir embarques parciales o no parciales. Por ejemplo, quiero importar, ahora están llegando hartos autos chinitos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que vamos a importar 200 autos chinos. Entonces, pedimos los 200 autos y la empresa nos dice, ya, perfecto, pero le cuento que los autos chinos ahorita se están vendiendo como pan caliente por todo lado porque son más baratos. Entonces, le voy a mandar, no le puedo mandar los 200 de golpe, entonces lo voy a mandar por embarques parciales. Le puedo mandar 50 ahora, 50 en 2 meses, 50 en otros 2 meses y los últimos 50 en otros 2 meses, ¿no? Entonces, o 15 días, digamos, ¿no? 50 en 15 días, a los 15 días otros 50, a los 15 días otros 50, entonces igual la carta de crédito en este caso podría contener un apartado, un campo donde diga que sí se aceptan embarques parciales, ¿no? E inclusive puedes decir cuántos, 3 embarques parciales, 4 embarques parciales de tanto, 4 embarques parciales de 25 autos cada uno. Puedes llegar a ese nivel, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, sigamos. Entonces, como ven, este es un tema lleno de detalles, ¿no? Ahora, para evitar confusiones, para que no hayan problemas, qué sé yo, como hemos dicho, está el auxilio del SWIFT, ya sea que se trate de una carta de crédito o una transferencia o una cobranza documentaria, está la herramienta del SWIFT que la maneja Comex, ¿no? Y ahí están los campos, ahí te dice qué banco es el que ha abierto, qué banco es el que va a pagar, ¿no es cierto? Y en el caso de la carta de crédito, se puede complicar un poquito más, se puede complicar un poquito en el que puede aparecer un tercer banco, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que nosotros no tengamos el corresponsal con el que trabaja nuestro cliente, ¿no es cierto? Puede ser que nuestro cliente, nosotros tengamos como corresponsal al Citibank, en la China, digamos, ¿no? O al Shanghai Bank, que decíamos, ¿no? Y de pronto él nos dice, yo no trabajo con el Shanghai Bank y no me gusta, yo trabajo con el ICBC. Y nosotros aquí en Bolivia no tenemos contacto con el ICBC, pero tal vez el mismo Shanghai Bank, él sí tenga contacto con el ICBC, entonces él puede triangular y él puede, a través del Shanghai Bank, se contacta al ICBC, cosa de que el ICBC le pague, ¿no? Pues ahí tenemos las figuras de banco avisador, de banco pagador, ¿no es cierto? Y obviamente cada quien que participa ahí va recibiendo una pequeña comisión de lo que significa realizar este tipo de operaciones bancarias, ¿no? Entonces, como que nuestra figura, nuestro gráfico de la carta de crédito, como que incluiría ahí un cuadradito más, otro banco más ahí en la China, ¿no es cierto? A través del cual nosotros podemos cumplir con la carta de crédito a cabalidad, ¿no? Podemos satisfacer ahí las demandas del exportador, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consultita que tengan por ahí? Ya, muy bien. Entonces, continuemos con materia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, espérenme un ratito, voy a dejar de compartir y voy a buscar aquí un documento más. Espérenme un ratito, vamos a ver, esto es, ya, entonces, vamos a ir entrando esto. ¿Dónde está? Ya. Ok. Perfecto. Ya, ahora sí. Entonces, ahora les voy a compartir mi pantalla.
Entonces, aquí están los mensajes que se manejan en lo que es el SWIFT, ¿no es cierto? Y la mayoría, todos comienzan con el MT. Ahí están los estándares MT que ustedes pueden ver. Entonces, los señores de comercio exterior utilizan esto. ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está en la categoría 1. Entonces, esto tiene que ver con transferencias y cheques, con pagos y cheques, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, alguna vez van a escuchar hablar, que el MT-101, que el MT-700, no sé qué. Entonces, parece difícil todo, pero en realidad todo ya está sistematizado, todo ya está bien parametrizado, ¿no? Entonces, el MT-101 quiere decir la transferencia, una solicitud de transferencia, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas modalidades, ciertas categorías, qué sé yo, pero todo lo que tenga que ver con pagos y cheques va a estar bajo la categoría 100. 101, 102, 107, 110, qué sé yo. Esa es la manera de sistematizar estas operaciones, ¿no es cierto? En el SWIFT, la herramienta que se utiliza entre los bancos para poder realizar este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, aquí hay otras transferencias ya entre instituciones financieras, ¿no? Esto tiene que ver ya un poquito más con banca corresponsal interna, digamos, ¿no? Aquí tiene que ver la categoría 3, todo lo que sean MT-300, para adelante, hasta el 400, obviamente solo 300, que tiene que ver con mercados, ¿no? Mercados de valores, cambio, ¿no? Mercados de moneda y derivativos, ¿no es cierto? Estas son sobre todo operaciones de bolsa. Esto no se ve mucho. Al menos aquí en nuestro medio no se ve mucho. Entonces hay un montón ahí de situaciones que puedes ver, presentar y puedes mandar ya el mensaje, la categoría apropiada de mensaje dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Entonces aquí está la categoría 4. Estas son las cobranzas documentarias. Como les decía, en temas de comercio exterior es bien importante el tema del inglés, ¿no? Porque se maneja por la mayoría en inglés, ¿no? Entonces, esto que es collection, quiere decir cobranzas, ¿no? Entonces, aquí están. Y estas son igual pagarés, ¿no? Como letras. Como letras de cambio y las cobranzas documentarias bajo el MT 400, ¿no? Entonces, ahí está el aviso de pago, documentos limpios, ¿no? La aceptación, la categoría 5, que igual es bolsa de valores, ¿no? Pero esto es de acciones. Esto es acciones, securities market, ¿no? Entonces ahí está. Entonces aquí está una orden para comprar o vender, que sí. Ahí nosotros todavía no entramos. Esto prácticamente no se ve. Lo que se ve sobre todo es el tema de las transferencias, de las cobranzas documentarias, o sea, los MT-100, MT-400 y el MT-700, que es de cartas de crédito. Vamos a ver ahorita. Eso, miren, ahí hay un montón de modalidades, variedades, situaciones que se pueden presentar, ¿no? Entonces, el más amplio. Y aquí está. La categoría 6, igual, seguimos en mercado de valores, pero esto tiene que ver con metales preciosos, ¿no? Ahí está, mira la confirmación de hacer una operación, ¿no? Aquí está también la transferencia, envío, nota de recepción, de débito, de crédito, qué sé yo. Y aquí está. Estos son los créditos documentarios, las cartas de crédito, ¿no? Entonces está como cartas de crédito y garantías porque, por un lado, también hay que ver el tema del stand-by, que ese es el que nos falta ver. Pero aquí está como ustedes pueden ver, aquí está la emisión de una carta de crédito, el MT-700, ¿no? Emisión, el 701, el preaviso, a las enmiendas. Ya les he comentado que cuando se presenta un problema, alguna discrepancia, en materia de comercio exterior, cuando se presenta un problema y no están de acuerdo las partes, eso se le llama técnicamente discrepancia, ¿no? Entonces, esa discrepancia, para ser resuelta, necesita de una enmienda. Entonces, cuando ya las partes se han puesto de acuerdo, se ha resuelto, entonces se manda la enmienda, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, aquí está el barco que tiene que tercerizar, ¿no? El aviso de un banco corresponsal, de un tercero, que participe, ¿no? Cuando nos veíamos en ese casito que les decía, cuando no tengo ese contacto directo con un corresponsal en la China, o cuando el cliente quiere trabajar con un banco en específico, entonces tenemos que triangular, entonces y ahí utilizamos estos mensajes. Y ahí
Ahí está, ahí están. Y aquí está el tema de cheques de viajero. Cheques de viajero. Y aquí en la categoría 700. A ver, ¿qué más nos...? Aquí está. ¿Sí? Aviso de discrepancia. Entonces, cuando hay algún problema, ¡pum!, va a llegar el MT750. Entonces, MT750 ya sabemos que hay algún problemita con la carta de crédito. ¿No? Y aquí está cuando te piden garantía, el MT760. ¿No? Entonces aquí cuando estamos hablando de garantías ya estamos hablando de lo que es el stand-by. ¿Alguna consulta hasta por ahí? Entonces ya como todo se ve un poco más claro, ¿no es cierto? Se empieza a comprender un poco más. Una consulta. Licenciado, un favorcito, ¿podría repetir los primeros dos MTs? Se ha entrecortado, no lo he podido lograr anotar. El MT100 tiene que ver con lo Gracias. que son transferencias y pagos, ¿no es cierto? Pagos, transferencias, cheques. Ese es el MT100. Y el MT200, uy, ya no me acuerdo de qué era el MT200. A ver, vamos a ver si no lo he cerrado. Uy, lo he cerrado. Espera un ratito, voy a volver a abrir. Aquí está. Vamos a abrir el 200. Lo que pasa es que los que más utilizamos son el 100, el 400, el 700. El 200 es internos, ¿no? Son transferencias entre instituciones financieras. ¿Ya? Transferencias interbancarias. ¿Ya? O sea, esto no quiere, no con terceros, no con clientes individuales. Listo. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces continuemos con nuestra presentación. Entonces vamos a, por si acaso, les adelanto, cuando veamos el tema del examen, yo le voy a pasar mañana a Karen, le voy a pasar un examen modelo. Ese examen modelo, en realidad es un examen que alguna vez yo ya he tomado en comercio exterior. El examen de ustedes va a ser muy parecido a ese examen, ¿ya? Entonces, el examen lo van a dar en línea a través de la plataforma, o sea, van a tener un horario para darlo. Va a ser sobre todo elección múltiple, va a haber una pregunta o dos de desarrollo y una pregunta de opinión. ¿Ya? No me acuerdo ahorita cómo era el último que he tomado, pero les voy a pasar uno parecido. ¿Ya? Entonces, ese examen modelo va a ser muy parecido al examen que ustedes van a tener. Entonces, van a tener esa ayuda más, por un lado. Y por otro lado, no voy a entrar a preguntar, ¿qué dice el MT100? ¿Qué es el MT700? No vamos a entrar a ese nivel de detalle. O sea, sí me interesa que lo conozcan ustedes, ¿ya? Pero yo quiero aprovechar el examen como una oportunidad más de reforzar conocimiento, ¿ya? Más que otra cosa. Entonces voy a entrar a hacer preguntas tal vez un poco más generales y no, ¿qué dice tal cosa? ¿O cuántos días tienes para negociar documentos? No ese tipo de preguntas, ¿ya? O sea que tranquilos por ese lado. Ahora, tranquilos por ese lado no quiere decir no estudien, no hagan, no revisen sus operaciones, sus apuntes, no. Revisen sus apuntes y resuelvan ese examen modelo que les voy a dar, ¿no? Cosa de que cuando vean el examen ustedes se van a sentir más cómodos. Ah, sí, bien parecido al que ya me han dado, ¿no es cierto? Van a estar tranquilos. ¿Alguna otra consulta? Avanzaremos entonces, abriremos la presentación. Aquí nos hemos quedado y les comparto nuevamente la pantalla. A ver. Ya. Perfecto. Ya. Ok. Entonces, cuando hablamos en temas de comercio, de COMEX bancario, ¿no? Cuando hablamos de documentos de transporte limpios, no solamente transporte, sino documentos limpios en general, quiere decir que no tiene cláusulas o anotaciones que hagan constar expresamente el estado deficiente de las mercaderías o embalajes, ¿no es cierto? Que no hay discrepancias, no hay problemas, ¿no?
Entonces, pero aquí es específicamente transporte, ¿no? Entonces, no hay ahí algún problema, diferencias, qué sé yo, ¿no? Porque en materia de mercaderías, ¿no es cierto? Lo que se quiere es que haya una identidad perfecta entre lo que se ha pedido que se envíe y lo que se envíe, ¿no? En la mercadería como tal, la mercancía como tal. Hemos pedido 40 computadoras de esta marca con estas características, tiene que ser así. Hemos pedido 50 autos de este modelo, de esta cilindrada, de estos colores, tiene que ser así, ¿no? Hemos pedido canela, entonces tiene que ser esta canela en esta cantidad de canela de este origen, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere. Y, a ver, no puedo avanzar. Ya, ahora sí. Entonces, aquí recojo algunas de las normativas de la publicación 500 que es importante conocer y tener presente, ¿no es cierto? Como ven, estamos yendo así de lo sencillo hasta ya lo un poquito más complejo, ¿no? Entonces, respecto a los créditos, contratos, ahí dice, ¿no? El artículo 3 de la UCP, esta es la normativa de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, publicación 500, referida a la normativa de las cartas de crédito. Esto lo pueden encontrar en internet y creo que les he pasado, creo que está esto dentro del material que he pasado para que se lo compartan. Entonces ustedes pueden ver aquí, entonces aquí ya entramos a definir un poco más, ¿no es cierto? Si se fijan, ahí los créditos son por su naturaleza operaciones independientes de las ventas o de cualquier otro contrato en los que puedan estar basados. Y a los bancos no les afectan ni están vinculados por tales contratos, ¿no? Entonces al banco no le interesa tu contrato de compra-venta internacional entre el vendedor y el exportador. A él solamente le interesa a quién realizar la transferencia o en la carta de crédito bajo qué modalidad se van a negociar los documentos de tu importación, ¿no? Eso nomás le interesa al banco. El artículo 4, ¿no? Documentos, mercancías, servicios. Todas las partes intervinientes en un crédito negocian con documentos y no con mercancías, servicios u otras prestaciones a que tales documentos puedan referirse, ¿no? Entonces, lo que les decía, aquí está, ¿no es cierto? El banco no le interesa negociar con la mercancía, los servicios, no se mete a eso. Solamente negocia los documentos de esa importación o de esa prestación de servicios, nada más. Normas para el examen de los documentos. Entonces, los bancos deben examinar todos los documentos estipulados en el crédito con un cuidado razonable para comprobar que aparentemente están de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. El banco emisor, el banco confirmador, si lo hubiese, o cualquier banco designado, en el caso que hay un tercer banco, actuando por cuenta de aquellos, es el caso del que hablábamos, ¿no? Este tercer banco, dispondrán cada uno de un plazo razonable no superior a 7 días bancarios hábiles a partir de la fecha de recepción de los documentos para examinarlos y decidir si los aceptan o rechazan y notificar su decisión a la parte de quien los hayan recibido. Entonces, si se acuerdan en ese cuadrito, en el grafiquito donde están las partes, los bancos, viajan los documentos, ¿no es cierto? El exportador entrega los documentos al banco y el banco los revisa. Tiene 7 días para revisar y decirle que hay un problema o está bien. El banco los manda de la China a Bolivia y el banco en Bolivia igual tiene 7 días para decirle si está todo bien o está mal. Y tiene que avisar. Entonces, eso es lo bueno de la carta de crédito, ¿no? O sea, son procesos que están muy bien controlados, ¿no? Y que son expeditos, se hacen rápido. Porque obviamente en materia de comercio, de negocio, nos interesa la prontitud, la rapidez, ¿no es cierto? No nos interesa ahí trabajar a ritmo de otras organizaciones, ¿no es cierto? Donde el tiempo y el dinero no importan, ¿no? Aquí sí importa mucho, ¿no es cierto? Entonces, 7 días. Entonces, tienes 7 días, no te puedes guardar la documentación, no la puedes dormir, nada. En 7 días, si no, se da por aceptado, ¿no es cierto? Entonces, y puede haber un perjuicio ahí, ¿no es cierto? Entonces, tienes que aceptar o rechazar, ¿no es cierto? Tienes que aceptar o rechazar en 7 días. O aceptas o rechazas. No hay más. Entonces, tolerancia en cuanto a importe, cantidad y precio unitario del crédito, ¿no? Entonces, como les decía, a veces es un poco difícil en materia de comercio internacional aterrizar en una cifra muy exacta. Les doy varios ejemplos. Por ejemplo, exportación de madera o importación de madera, dependiendo de qué lado del océano lo estés viendo.
La madera, cuando tú la sacas, ¿no es cierto?, tiene humedad, ¿no es cierto? Cuando recién has cortado el árbol es rehúmeda, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que la exportación ya sea de madera tratada, cortada o simplemente sea las troncas. No creo, ¿no? Por lo general ya va a estar un poco tratada. Entonces, te dice que esa madera es de tal especie, de tal variedad, madera obviamente de comercio legal con su certificación y además que tiene que contener una humedad del 5%, ¿no? Por decirles algo, y se acepta una tolerancia de más o menos 2%, por decir algo, ¿no? Entonces, se acepta esa tolerancia. Entonces, puede llegar la manera de pronto con 3 o con 7 de humedad y está dentro del rango, no hay problema, ¿no? Y es difícil, como les digo, ¿por qué? Porque si la madera va a viajar 2 meses por el océano, ¿qué va a pasar durante el viaje? Hay harta humedad en el océano, ¿no es cierto? Hay harta humedad en todo el viaje. Entonces, dependiendo de las condiciones climáticas, si inclusive atraviesa lluvia, tormentas, qué sé yo, pues puede ser que la humedad sea aún mayor todavía en el ambiente, ¿no? Entonces, puede ser que de pronto esa mercadería llegue con más humedad, ¿no es cierto? Y esto puede ocurrir también con otro tipo de productos también. O en el caso de los minerales, que también un poquito ya hemos adelantado y que les hemos dicho que íbamos a hablar ahora, ¿no? Cuando tú exportas minerales, por lo general, y muchas veces puedes operar aquí sí bajo la cláusula verde, se suele utilizar. Entonces hay empresas mineras que dicen, ¿sabes qué? Tomás, te estoy pagando por adelantado, quiero importar $1.000.000 de estaño a través de la carta de crédito cláusula verde, o sea que te estoy mandando, puedes retirar ahorita $400.000 de entrada ya nomás para que empieces a explotar, ¿no? Y me tienes que mandar, ¿no?, X toneladas con una ley del tantos por ciento, ¿no? Entonces, esa ley quiere decir que tiene que toda esa todos esos despachos de mineral, porque el mineral no está totalmente ya procesado, purificado, ¿cómo se dice? Hay una palabrita ahí, en estas fundiciones, ¿no es cierto? No está todavía purificado, ¿no es cierto? Entonces, lo mandan en bruto. Entonces, la ley quiere decir que por cada tonelaje, digamos, debería tener un porcentaje de mineral. Entonces, no hay manera de saber eso antes de tiempo. Eso se sabe una vez que ya se ha procesado el mineral y que se lo lleva al laboratorio. Entonces, un laboratorio en origen determina la ley, llega el mineral a destino. En destino, otro laboratorio hace otro análisis y compara la ley que se ha enviado con la ley que se ha recibido. Y tiene que haber cierta similitud. Se aceptan solamente diferencias ya pactadas entre partes. Y de acuerdo a eso, si la ley es más rica, ¿no es cierto? Si se determina que estoy mandando un mineral mucho mejor, con más contenido, entonces me pagan la diferencia a mi favor. Y si estoy enviando mineral más pobre, con una ley más pobre, con menos contenido de esa pureza mineral, entonces quiere decir que me van a pagar menos, un poco menos, ¿no es cierto? Entonces, es difícil. Y hay otros ejemplos, un montón de ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces, los términos alrededor de aproximadamente o expresiones similares que utilicen con relación al importe del crédito, la cantidad del precio indicado, deberán interpretarse en el sentido que permiten una diferencia de hasta un 10% en más o en menos sobre el importe. Otro caso, salvo que en un crédito se estipule que la cantidad de las mercancías especificadas no debe ser superada o disminuida, se permitirá una diferencia de un 5% en más o en menos, ¿no es cierto? Aquí te hace la aclaración, ¿no? Siempre y cuando el importe de las utilizaciones no supere el importe del crédito. Dice, no se aplicará esta tolerancia cuando el crédito estipule la cantidad con referencia a un determinado número de bultos o de unidades, ¿no es cierto? Pero este ya es un caso muy aparte, ¿no es cierto? Si nos han mandado las 40 computadoras, nos las han mandado en 2 bultos de 10 computadoras, o sea, difícil que aparezcan 3 bultos, ¿no es cierto? Ahí sí ya es medio complicada la cosa, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de mercadería. Entonces, a menos que un crédito que prohíba los envíos parciales, este es el tema de los envíos parciales que les decía, estipule lo contrario, o sea, que no lo permita, o a menos que se pueda aplicar el apartado B anterior, este de acá, ¿no? Se
Se permitirá una variación de 5% menos en el importe de la disposición, siempre y cuando, si el crédito determina la cantidad de mercancías, dicha cantidad se envíe íntegramente, y si el crédito estipula un precio unitario, dicho precio no se reduzca. Esta condición os aplicará cuando se utilicen en el crédito las expresiones indicadas en el apartado precedente, ¿no? Entonces, en materia de comercio exterior, ambas partes, los bancos, evitan estos términos alrededor de, aproximadamente, cerca de, no, evitan para no caer en este 10% que se asume, ¿no? Esta ya es una presunción. Entonces, como han utilizado esto, entonces nosotros lo interpretamos como 10% más o menos. Para evitar eso, tú ya tienes que establecer, decir, definitivamente es 2% más menos, 3% más menos, 5% más menos, lo que quieras que sea. Pero si utilizas aproximadamente alrededor, lo van a interpretar como 10%. Entonces, el artículo 42, la fecha final y lugar para presentación de documentos. Como hablamos de comercio exterior y estamos sujetos a veces a dos bandas horarias, ¿no es cierto? Estamos hablando a 2 días diferentes en algunos casos. Entonces hay que ponerse bien de acuerdo en cómo se va a operar, ¿no? Entonces dice, en todos los créditos debería indicarse una fecha final y un lugar de presentación de los documentos para su pago, aceptación, o con excepción de los créditos libremente negociables, un lugar de presentación de los documentos para su negociación. La fecha de vencimiento que se estipule para el pago, aceptación y negociación deberá interpretarse como la fecha final para la presentación de los documentos. O sea, tenemos hasta ese momento para presentar los documentos, ¿no? Las cartas de crédito son operaciones de riesgo condicionado, ¿no es cierto? Hemos dicho, operaciones de contingentes de riesgo condicionado. Entonces, no podemos tener ahí una operación contingente abierta de por vida, ¿no? Y decir, a ver, sí, va a estar abierta, a ver, hasta el día que lleguen los documentos, y el banco ahí teniendo que prever en sus líneas de crédito un espacio para pagar esa línea de crédito por si algún día llega, no. Entonces, existen fechas de pago predeterminadas y existe una vigencia de la carta de crédito, ¿no? Y obviamente el pago tiene que realizarse dentro de la vigencia de la carta de crédito, ¿no? Si vence la carta de crédito, chao esa carta de crédito, hay que abrir otra carta de crédito. Entonces, expresiones genéricas referidas a fechas para embarque. Entonces, siempre se quiere evitar esas expresiones genéricas, ¿no? Queremos darle seguridad a la operación, ¿no? Entonces, por eso es que nos tomamos la molestia de expresar a tal hora de Bolivia, o a tal hora de Los Ángeles, a tal hora de Londres, ¿no? A tal hora, en tal fecha de Londres, en tal fecha de La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces, salvo estipulación contraria, entonces aquí se habla de las expresiones genéricas, ¿no? Dice, se entenderá que la expresión embarque, que la expresión embarque usada al fijar las fechas límite de embarque incluye expresiones tales como carga a bordo, despacho, aceptado para transporte, fecha de recepción en correos, fecha de recogida o expresiones similares. Y en el caso de un crédito que requiere un documento de transporte multimodal, ya hemos visto que multimodal quiere decir que no sea barco solamente o que no sea tren solamente, ¿no? Que no sea avión solamente, ¿no? Que implique más de una modalidad de transporte. La expresión tomada para carga, taking in charge, ¿no? Esta expresión es genérica. Salvo estipulación contraria, se entenderá que la expresión embarque incluye, o sea, el embarque incluye todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces, y te aclara más adelante, te dice, no se deben utilizar expresiones tales como pronto, inmediatamente, o tan pronto como sea posible, u otras parecidas. Si se utilizasen, los bancos no las tendrán en cuenta. O sea, el banco, obvio, si dicen tan pronto como puedas, o sea, ¿qué quiere decir tan pronto como puedas? ¿Qué fecha es esa? No hay, ¿no? Entonces el banco no la obvia, ¿no? Inmediatamente, igual, ¿qué quiere decir inmediatamente? O sea, sí nosotros entendemos en nuestro día a día, ¿no es cierto? Pero utilizar este tipo de expresiones genéricas ya en una carta de crédito, en un contrato de carta de crédito, ya no se acepta, ¿no? Entonces, si se usan expresiones tales como en alrededor o alrededor de u otras parecidas, los bancos las interpretan como una estipulación de que el embarque debe ser realizado durante el periodo comprendido entre los 5 días anteriores y los 5 posteriores a la fecha indicada, incluyendo los 2 días libres.
Y seguimos con normativa, ¿no? Un crédito, esto por si acaso ustedes lo tienen dentro del material que se ha pasado. O sea, esto lo pueden revisar, lo pueden ver ya un poquito con mayor calma, ¿no? Nosotros estamos corriendo un poco, pero vale la pena que lo veamos, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de esa modalidad de transferibilidad. ¿Se acuerdan que estamos viendo las modalidades? Hablábamos de este crédito transferible, ¿cuándo es transferible? Entonces, te dice un crédito transferible, y aquí ya no lo digo yo, ¿no? Sino ya nos estamos yendo a la norma, ¿no? Es transferible en virtud del cual el beneficiario, el primer beneficiario, puede requerir al banco autorizado a pagar, a comprometerse a un pago diferido, ¿no es cierto? En el caso de que hubiera la modalidad diferido, o aceptar o negociar al banco transferente, o en el caso de un crédito libremente negociable, al banco específicamente autorizado en el crédito como banco transferente, a poner el crédito total o parcialmente a la disposición de uno o más beneficiarios, segundos beneficiarios, ¿no? Entonces, solo lo amarillito leeremos. Ya. Un crédito transferible es un crédito en virtud del cual el beneficiario, primer beneficiario, puede requerir al banco autorizado, ¿no es cierto?, a poner el crédito total o parcialmente o la disposición del crédito a otro beneficiario, ¿no es cierto? Lo puede transferir a otro beneficiario. Entonces dice, solamente se puede transferir un crédito si el banco emisor lo emite específicamente como transferible. Entonces, tiene que nacer esta carta de crédito como transferible. Entonces, al abrir la carta de crédito, nosotros tenemos que saber qué tipo de carta queremos, ¿no es cierto? Porque estas condiciones esenciales de las cartas de crédito no las podemos cambiar después, ¿no? Entonces, cuando estamos abriendo la carta de crédito, ya tenemos que tener bien claro si va a ser revocable o irrevocable, si va a ser transferible o no, si va a tener cláusulas o no, si los pagos van a ser diferidos o no, si va a ser solamente a la vista. Todo eso yo ya tengo que saber antes, ¿no? Y para evitar problemas, lo que hacen los bancos es en la solicitud de carta de crédito, que es un formulario, ahí están los campos. Entonces el cliente llena esos campos y ahí dice qué tipo de carta de crédito es transferible o revocable o irrevocable. Es transferible o transferible. ¿Cómo va a ser el pago? Va a ser así, hasta la fecha de embarque, hasta cuándo se permiten embarques parciales, y al final el cliente firma, ¿no es cierto? Y en base a eso, el banco realiza el contrato de la carta de crédito, ¿no? Y el cliente firma eso. Si hay financiamiento de por medio para pagarse esta carta de crédito, ese financiamiento también suele estar en ese mismo contrato de la carta de crédito. En un solo contrato suele estar la apertura de la carta de crédito y su financiamiento cuando se necesita financiamiento, ¿no? Existen algunos bancos, existen también algunos que utilizan un contrato para abrir la carta de crédito y otro contrato para el financiamiento. También hay. Pero por lo general en un solo contrato se abre la carta de crédito y también se ve el tema del financiamiento. Entonces, solamente se puede transferir un crédito si el banco emisor lo emite específicamente como transferible, ¿no? Y como les digo, después no se pueden cambiar estos detalles. Entonces, hay que, de antemano, tienen que ver bien. Obviamente, tenemos ahí el respaldo del formulario de solicitud que el cliente firma. Entonces, si él se equivoca, ¿no es cierto?, ya es un tema de él, ¿no es cierto? ¿No? Pero obviamente nosotros tenemos que conocer estos detalles para asesorar un poco al cliente, ¿no? Y para evitar que tenga problemas después, ¿no es cierto? Él puede malinterpretar el tema de la carta de crédito, puede no conocer de comercio exterior, entonces tenemos que estar un poco capacitados para esto. Entonces, salvo el artículo C, inciso C, perdón, salvo estipulación contraria en el crédito, un crédito transferible puede transferirse una sola vez. Entonces, por lo general, una sola vez, ¿no? Ahora, yo les digo, el 99% de las cartas de crédito son irrevocables e intransferibles. Y el tema del pago, eso sí, ya es más común, ¿no? Ya me atrevería a decir que, digamos, el 50-60% es a la vista, solamente un 40% incluye diferimientos. Pero el 99% de las cartas de crédito es irrevocable e intransferible. Lo que más van a ver. Entonces, por consiguiente, entonces no se puede transferir por petición del segundo beneficiario a un posterior tercer beneficiario a los efectos de este artículo. La devolución al primer beneficiario no constituye una transferencia prohibida. Cesión del producto del crédito. El hecho de que un crédito no se establezca como transferible, o sea, estamos frente a un crédito que no es transferible, no afectará al derecho del beneficiario de ceder cualquier producto del crédito del que sea o pueda ser titular en virtud de dicho crédito, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
Este artículo se refiere solamente a la cesión del producto del crédito, no a la cesión del derecho a actuar en virtud del propio crédito, ¿no es cierto? Entonces, parece un trabalenguas un poquito difícil de entender, ¿no? Y por eso está la figurita ahí de la marioneta, ¿no? Como que está actuando, ¿no es cierto?, en favor de otro. En realidad, otro es el que está mandando, está instruyendo qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, repetimos esta partecita. Entonces, el hecho de que un crédito no se establezca como transferible, pues estamos hablando aquí frente a una carta de crédito que es intransferible, ¿no? Entonces, quiere decir que no afecta el derecho del beneficiario de ceder cualquier producto del crédito del que sea o pueda ser titular en virtud de dicho crédito. O sea, el beneficiario sí lo podría ceder, ¿no es cierto?, de acuerdo con disposiciones legales aplicables, ¿no? Y solamente se refiere a la cesión del producto del crédito, ¿no? Solamente se refiere a la cesión del producto del crédito y no a la cesión del derecho a actuar en virtud del propio crédito. O sea, se refiere al pago, no a la cesión del derecho ni a actuar sobre la carta de crédito. O sea, no puede modificar la carta de crédito ni pedir instrucciones sobre la carta de crédito. Solamente tiene derecho a disponer del pago. Nada más. ¿Ya? Ok. ¿Alguna consulta hasta ahí? Es harto y hemos corrido un poco, pero ya sabíamos y nos hemos tomado el tiempo de hablar sobre la carta de crédito, cosa de que cuando entremos a esta parte sepamos de quiénes estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? Como les digo, o sea, en el examen no vamos a entrar aquí a este nivel de detalle. Van a ver ustedes el modelo de examen que les voy a pasar y de acuerdo a eso calibren ustedes su estudio, pero sí estudien, sí sépanlo, sobre todo a las personas que de verdad les interesa y van a trabajar con esto. Tal vez las otras personas ya dependiendo de su interés o no en la materia, ya verán, pero aquellos que les gusta, les interesa este tema, revísenlo esto. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahí? Ya, entonces ya estamos en 58, ya a punto de terminar. Entonces dejamos la carta de crédito stand-by para el viernes. Y el viernes vamos a seguir entrando un poquito más adentro en temas un poquito operativos de estos temas. Y con eso ya habríamos concluido el módulo. Y no sé qué día van a dar el examen, eso lo van a coordinar con Karen. Pero sí, mañana Karen les va a pasar el modelo de examen. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora les agradezco la atención. El viernes nos vemos y escríbanme su nombre en el chat para que tenga ahí el tema, pueda anotar lista. Ok, muchas gracias. Nos vemos el viernes entonces. Gracias, Lice. Gracias a ustedes. Gracias, Lice. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lice. No se olviden de poner su nombre en la lista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Noches. Buenas noches, Lice, gracias. A ustedes. Buenas noches, Lice, gracias. Descansen el Buenas viernes. noches, Lice. Buenas noches. Descanse, licenciado, hasta el viernes. Gracias. Viernes. Hasta luego, Lice, a todos también. Chao. Chao.